Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos como siempre en una nueva edición de Relatos de la Noche y hoy toca compartirles de nuevo un relato de Richard Correa que se ha dedicado a recopilar historias de personas a su alrededor y redactarlas, a pasarlas a texto con un estilo muy cuidado y que le agradecemos de nuevo de verdad esa labor de recopilación y de adaptación que está realizando. Gracias Richard por la confianza y esperamos que sigas compartiendo con nosotros más historias como esta. Vamos pues con el relato de hoy. No se vayan a sugestionar y recuerden que están escuchando su canal. Estás escuchando Relatos de la Noche. ¿Cómo podré salir de este horrendo momento de mi vida si nadie me cree? ¿Cómo intentar tener fuerzas para seguir adelante cuando todos aquellos a quienes amas te han dado la espalda, te tratan de loca o se burlan, mirándote como si fueras un bicho raro, llegando incluso a decir que eres peligrosa para tu propia familia? La única razón por la cual aún me mantengo en pie es por mi hija, mi pequeña, quien lamentablemente también es parte de esta horrenda experiencia. Hace 6 meses mi vida iba viento en popa, recién casada, con una hermosa hija de 3 años y un esposo increíble con quien teníamos la familia soñada y un futuro por delante que jamás pensaba que podría verse truncado por nada. Es aquí cuando me doy cuenta de que la vida muchas veces puede cambiarte de pronto, cuando menos lo esperas. Cuando mejor va todo puede derrumbarse por lo más mínimo, o directamente por la intervención del mal, de la oscuridad que habita en cualquier lugar, por la maldad más pura que está más cerca de nosotros de lo que creemos, de eso que te hace ver lo frágiles que somos. Solo basta tener la desdicha de llegar o estar en el lugar y en el momento incorrecto, como si el destino tuviese escrito que deberías llegar ahí. Luego de nuestro matrimonio buscamos incansablemente comprar una casa. Si bien no somos una familia de grandes recursos, el trabajo de mi marido nos alcanzó para tener buenos ahorros y buscar una vivienda pronto. Fue así como llegamos a un pueblo en las afueras de la ciudad, muy tranquilo y alejado de la capital. Era un lugar perfecto ya que mi marido por su trabajo viajaba constantemente y quería darnos a nosotras un lugar tranquilo y seguro. Las casas eran de 2 pisos, discontinuas unas de otras, con amplios pasajes entre ellas y avenidas, con un entorno verde y natural. Al llegar nos pareció que era el lugar indicado. Nuestros nuevos vecinos salieron a recibirnos. Hubo algunos gestos de bienvenida, pero otros miraban con extrañeza y algo de curiosidad. En su mayoría era gente mayor. Se notaba que la localidad tenía bastantes años e historias, y sus familias ya consolidadas y numerosas. Las primeras noches me costó conciliar el sueño. La costumbre, suponía, me había pasado la cuenta, pues es bien sabido que dormir en un techo nuevo o distinto, por lo general causa estas sensaciones los primeros días. Pero con el pasar de estos, persistía este mal dormir y somnolencias. Fue el primer aviso, supongo, de que algo no andaba bien. Despertaba muchas veces durante la noche. Algo me angustiaba. Algo no me permitía caer en la profundidad de un sueño reparador, y esto empezó a inquietarme. Intenté no darle importancia y culpar al cambio, pero aquella noche del 15 de junio fue el comienzo de los episodios más oscuros de mi vida. Ahí fue cuando todo empezó a venirse abajo. Como tantas noches anteriores, daba vueltas en mi cama intentando profundizar mi sueño. El silencio del pueblo en comparación a la ciudad era lo que más amaba de nuestro nuevo hogar. Era una calma que había olvidado que existía. De la nada, ese silencio y esa calma se rompió con un ladrido intenso de los perros del sector, que eran bastantes, ya que casi todas las casas tenían mascotas. Los ladridos no cesaban. Sí, los de sectores más distantes de nuestra calle, pero a contraparte, los perros de las casas más cercanas empezaban a ladrar. Era como si le ladraran a alguien que fuera pasando, y en su transitar, en su recorrido, iba detonando la alerta de los perros más cercanos, que anunciaban su presencia. Esto comenzó a causarme inquietud, pues a cada minuto se sentían los ladridos más y más cerca de nuestra casa. Claramente esto, lo que los provocaba,
Se estaba acercando, y su recorrido pasaría justo por nuestro pasaje. Cuando se desató la euforia canina justo frente a nuestra casa, mi estado de alerta me hizo levantarme e instintivamente mirar por la ventana. Intenté disimular y observar cautelosamente por un lado de la cortina sin moverla mayormente. No quería que nadie me viese en caso de ser algún ladrón o algo así. Y fue cuando lo vi por primera vez. Una figura, un sujeto, parado frente a mi casa, mirando fijamente a mi ventana como intuyendo que yo me asomaría. Me eché rápidamente hacia atrás intentando ocultarme. Dejé pasar unos segundos y lentamente volví a mirar en total sigilo, esperando que hubiese continuado su camino, pero ahí seguía, parado, inmóvil, mirándose a la ventana o hacia nuestro segundo piso. Su aspecto era el de una persona delgada, muy delgada, o eso alcanzaba a ver con la poca luz de la alumbrada. Tenía algo en su mano, algo que no alcanzaba a distinguir con claridad. Al menos, no hasta que levantó esta mano y noté el flash de una cámara. Era un celular. Desperté rápidamente a mi marido asustada, con las pulsaciones a 1000. Solo pude balbucear que había un tipo allá afuera, sacando fotos. Un loco, un desquiciado quizás. Mi marido en cosa de segundos bajó las escaleras, tomó un cuchillo de la cocina y salió a enfrentarlo. Yo corrí rápidamente a la habitación continua para ver cómo estaba mi hija. Recuerdo con extrañeza que estaba sentada en su cama, refregando sus ojitos con ambas manos. Me miró y me preguntó qué estaba pasando, y yo solo le recosté nuevamente, invitándola a seguir su sueño. Y es que no quería alterarla. Al abrir la reja, mi marido ya no vio a este hombre. Salí detrás de él a los segundos y me indicó que no había nadie. Sin embargo, el ladrido de los perros en el pasaje continuo me alertó y me recordó cómo comenzó todo y le dije: por ahí va, por el pasaje. Ambos corrimos para allá y ahí estaba. Y cuando nos vio empezó a huir muy deprisa por entre los demás pasillos, pero no corría. Solo podía caminar a pasos apresurados, mirando hacia atrás constantemente. Intentamos alcanzarlo, pero al llegar a la esquina, nos topamos de frente con un grupo de personas que venía en nuestra dirección. Sorprendidos, miramos cómo esta figura siniestra era recibido por estas personas, una mujer y un hombre ya mayores, y un muchacho adolescente. Perdónenlo, por favor. Recuerdo claramente las palabras y la voz de esa mujer. Es mi hijo y está muy enfermo. Tiene trastornos mentales y se nos escapa de casa constantemente, pero no es malo. No le hace daño a nadie. La mujer hablaba algo avergonzada. El foco de la alumbrada justo daba sobre ellos, y fue así como pude ver por fin el rostro de este extraño muchacho, el cual no se veía tan mayor. Tenía una delgadez poco común, una cara muy huesuda. Sus ojos muy grandes y saltones llamaron mi atención, pero lo que más me causó miedo fue la forma de su mirada y que no pestañeaba. Me miraba fijamente sin parpadear. Entonces el muchacho me dijo con dificultad: vaya a ver su casa. Él está ahí adentro. Ahí está. Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría y me hicieron regresar corriendo a casa porque mi hija estaba sola, y si bien estábamos solo a un pasaje, las palabras de este muchacho despertaron los temores más enormes de una madre. Caminé rápidamente, casi corriendo a casa. Al doblar a nuestro pasaje y a prontas de abrir la reja quedé estupefacta, congelada. Y es que subí la mirada hacia la ventana de la habitación de mi hija y vi una sombra en ella. Fue cosa de un segundo, pero juro que había una sombra oscura en la ventana, la cual prácticamente se desvaneció casi en forma inmediata. Corrí subiendo por las escaleras y entré de golpe a la habitación. Mi hija estaba sentada en la cama nuevamente, algo somnolienta, intentando despertar.
La abracé muy fuerte y ella me preguntó qué estaba pasando. Me dijo que su papá había ido y que la estaba jalando para levantarla, pero ella quería seguir durmiendo. Se me hizo un nudo en la garganta y el pánico se apoderó de mí. Un instante después, mi esposo entró en la habitación para preguntar si estaba todo bien, y no tuve el valor para decirle nada. Tenía tanto miedo al episodio vivido que no era capaz de hilvanar palabras. Si bien los días siguientes, o mejor dicho, las noches siguientes, no pasó nada inusual, yo no podía sacarme de la cabeza esa imagen en la ventana. Tampoco la de este muchacho parado esa noche frente a la casa. Ahora pensándolo bien y por los sucesos que siguieron, no era mi ventana la que observaba esa noche, sino la continua, donde dormía mi pequeña. Algo malo podría haber en aquella habitación o en la casa en general, aun cuando hasta ahora no habíamos escuchado manifestaciones o cosas raras desde nuestra llegada. Con los días me animé a socializar con los vecinos, un poco nada más, en especial con la dueña de una verdulería a unas calles de nuestro pasaje. Le pregunté en una ocasión si conocía a este muchacho, que padecía una enfermedad al parecer mental, a lo que respondió que sí, que había nacido así y desde siempre había vivido ahí, que solía escaparse de casa así y deambular por las noches y molestar a los vecinos. Sacaba fotos, husmeaba fuera de las casas. A veces había entrado a los antejardines causando molestias y en varias ocasiones lo habían golpeado por eso. Le comenté justamente el episodio de aquella noche y se quedó callada por unos segundos que a mí me parecieron muy largos. Lo ameno de la charla se tornó pesado en ese momento. Agachó la cabeza y me dijo muy seriamente: «Él tiene una fijación especial con esa casa», dijo. A la familia anterior fueron muchas oportunidades en las que les causó problemas. En ocasiones tuvieron que llamar a la policía y se lo llevaban detenido. Quizá fue eso lo que terminó por correr a los antiguos inquilinos, aun cuando hay quienes dicen que fueron otros motivos. Yo quedé muy intrigada luego de la información de la señora. No imaginaba que esos otros motivos los iba a descubrir más adelante y que la casa sí guardaba algo siniestro y oscuro. A la semana siguiente, mi marido ya debía nuevamente salir de la ciudad por trabajo y a mí me aterraba la idea de quedarnos solas luego del incidente. Por desgracia, bastó que llegara la primera noche para que la pesadilla continuara. Fue esa noche en que entendí que esta entidad vivía con nosotros, que estuvo ahí desde el momento en que entramos a la casa. Esa noche intentaba conciliar el sueño. Un montón de pensamientos me invadían, cuando abruptamente una pequeña mano se posó en mi hombro. Era mi hija. Venía asustada, sollozando. Me senté rápidamente en la cama y le pregunté que qué le pasaba, y lo que dijo me congeló. «Mamá, creo que mi papá está en mi cuarto y no me deja dormir. Se queda parado y me jala los bracitos. No me deja dormir. Me duele». Quedé perpleja, sin reacción por algunos segundos. Intenté no exaltarme para no asustarla, pero por dentro estaba tan aterrada que ni siquiera tenía la valentía suficiente para ir a la habitación y ver qué era lo que se echaba a mi hija. Solo atiné a meterla en mi cama, consolarla y velar por sus sueños ahí. Pasaron algunos minutos y se volvió a quedar dormida como si nada, ingenua, ajena a todo lo que estaba ocurriendo en la casa. Pero yo no pude ni cerrar los ojos. Había alguien en aquella habitación. A estas alturas, se escuchaban ahí unos pasos cautelosos pero fuertes. El piso crujía, ya que era de madera. Alguien o algo daba vueltas una y otra vez, como revisando cada rincón de la habitación. Se escuchaba como si tomaran los objetos y los dejaran caer al suelo. Así fue por varias horas. Sentí como la puerta era abierta y salían al pasillo.
luego pasos cautelosos, lentos, pero no lo suficiente para evitar el crujir de la madera. Se acercaban a mi habitación lentamente, como queriendo infligir más miedo y pánico con su presencia, y luego esto se detuvo frente a mi puerta. Si bien al entrar mi hija esta quedó entreabierta, sentí cómo fue empujada lentamente hasta que quedó abierta por completo, haciendo el típico rechinar de una puerta mal aceitada, como si se tratara de una película de terror. La puerta tocó fondo hasta donde más se podía abrir. Luego de esto, hubo un silencio que para mí fue casi eterno. Solo abrazaba a mi hija tapada con la ropa de cama hasta la cabeza, completamente inerte, muerta de miedo. Le daba la espalda a la puerta y no dejaba de imaginar que en cualquier momento esta cosa llegaría a nuestro lado. Fueron minutos eternos de un silencio espantoso, el cual se rompió cuando escuché: mis piernas comenzaron a temblar. Este ser siniestro había hecho contacto con nosotras, había manifestado lo que quería, y lo sentí tan cerca que creo que quedó parado junto a la cama, hasta que por fin entraron los primeros rayos de luz del amanecer, y solo entonces logré respirar profundamente de nuevo. Luego de aquella horrenda noche quedé en shock. Ya no tenía apetito, y el sueño me pasaba la cuenta. Ya parecía un verdadero zombie, pálida, ojerosa. Solo tenía fuerzas para cuidar a mi hija y tomar tazas de café por doquier, intentando tener energía suficiente para terminar el día. Por si esto fuera poco, por la tarde mis suegros llegaron de visita. Cada vez que mi marido viajaba, aparecían para darnos algo de compañía. Fue entonces cuando mi suegra notó los moretones en los brazos de mi hija y me preguntó preocupada qué le había pasado. Yo claramente no tuve palabras para responder. Ni yo había notado esos moretones en sus brazos, pero obviamente no podía contarles lo que pasó durante la noche. Y al no tener una respuesta convincente, comenzaron a dudar de mí, y sumado al aspecto demacrado de mi cara, hizo que se fueran con la inquietud de que algo malo estaba pasando. Un maltrato de mi parte, quizás, de que algo pasaba conmigo en cuanto a mi salud, y no tenía forma de contradecir esa idea, esa sospecha. Y fue en ese punto cuando empecé a perder la credibilidad de mi familia. Apenas mis suegros se fueron, revisé con más atención a mi pequeña. Tenía efectivamente dedos marcados en sus brazos, dedos muy grandes, lo que terminó por hacerme reventar en llanto. Esta cosa nos estaba haciendo daño y podía tener contacto físico con nosotras. No era algo solo fantasmal o espiritual, era algo maligno e intentaba causarnos daño. Tomé a mi hija y salimos a dar una vuelta a los juegos. Quería olvidarme por algún momento de todo esto y tomar aire puro. No quería estar en esa casa a solas. La noche nos cayó de pronto, sin darme cuenta, y aún seguíamos en los juegos. Y si bien mi hija disfrutaba, era yo quien no quería volver a casa. Tenía un miedo demasiado grande que invadía cada rincón de mi ser. Claramente, no podríamos estar toda la noche en la calle haciendo inevitable el retorno. A pocos metros de llegar a casa, allí estaba nuevamente este muchacho frente a nuestra puerta, mirándose el segundo piso. Se paseaba a 1 metro cuadrado, observando la casa, inquieto, y cuando nos vio venir corrió hacia nosotros. Me detuve impávida, poniendo a mi hija por detrás temiendo algún ataque de este muchacho, pero al llegar él solo sacó su celular y me lo mostraba. Y al principio no entendía si quería sacarnos una foto o mostrarme algo. Su léxico no era el más claro por su enfermedad, pero logré entender por lo que me decía, que no era él a quien tenía que temer. Mire, ahí está. Le tomé una foto. Es malo, muy malo.
me decía angustiado y ansioso. No quería darle atención. Tomé a mi hija en brazos y aceleré el paso para llegar a casa, pero él seguía nuestros pasos e insistía mostrando su teléfono. Casi me lo estaba poniendo en la cara, y fue ahí cuando me detuve a observar la foto que él quería que viera. Era mi casa, la habitación de mi hija. Le quité el teléfono para mirar con detención esta fotografía y sí, era esta ventana efectivamente, la ventana de mi hija, y en ella, este ser oscuro, parado dentro de la habitación. La conmoción fue enorme para mí. Dudé de la veracidad de la foto, pero cuando comencé a revisar las demás, sus archivos, y a pasar por las siguientes, se disiparon todas mis dudas. Era nuestra casa y sí había muchas fotos de distintas noches y también algunas de día. En algunas de ellas logró captar a este horrendo ser de forma muy tenue y borrosa, pero ahí estaba. Era una realidad. Horrorizada dejé caer su celular y corrí a casa. Me encerré en mi cuarto junto a mi hija y trabé la puerta con llave. Como podrán darse cuenta, se hace difícil que alguien crea toda esta horrenda experiencia. Para muchos de ustedes, yo puedo parecer solo una loca con todos estos detalles que son sacados como de una novela de horror, o alguien queriendo llamar la atención. Y perdónenme que haga una pausa aquí para reflexionar, pero tengo que hacerlo antes de continuar. Se me hace difícil recordar estos episodios que aún están frescos, pero aún tengo miedo. Y me cuesta conciliar el sueño cada vez que recuerdo a mi hija, acechada por esto. Más que encontrar desahogo o credibilidad, prefiero tratar de convencerlos de que el mal existe, que está más cerca de lo que creemos, acechando, ya sea en lugares físicos cerca de nosotros, o deambulando a la espera de entrar a sus hogares, ya sea por una susceptibilidad o porque un alma pura de niño ha llamado su atención. También quiero aconsejarles que si van a comprar una casa, busquen su pasado, indaguen sobre los anteriores residentes o inquilinos, qué historia tiene, quiénes fueron sus dueños. Nadie cree que estas cosas sean ciertas hasta que nos topamos de frente con ellas y marquen nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes dormirán tranquilamente esta noche, pensando en que esta solo es una noche más, sin saber que quizás, bajo su mismo techo, puede esconderse algo siniestro, algo macabro, algo que tal vez la profundidad de su sueño les ha impedido sentir? ¿Cuántas veces dejamos pasar ese crujir de tablas o esos muebles que suenan? Movimientos imperceptibles de puertas y ventanas. ¿Cuántas veces hemos pensado que es solo el viento? ¿Cuántas veces nos despertamos por un momento por el ladrido incesante de los perros pensando que no es nada? Pero quizás es algo. Quizás no en sus hogares, pero puede ser en la casa de enfrente, en la de al lado. Tal vez nunca se enteren hasta que esto toque su puerta. Se estarán preguntando a estas alturas, ¿quién es este extraño muchacho que nos acosaba en la puerta de nuestra casa? Se podrán preguntar muchas cosas y todas las interrogantes que tienen son las mismas que rondaban por mi cabeza en aquel momento. Tenía muchas preguntas sin respuestas, sumadas a las horrendas experiencias de las noches anteriores. Sentía que iba a enloquecer en cuestión de días. El miedo que sentía no solo venía de noche, también de día. Intentaba darle una explicación lógica o racional a todo, y quizás por esto me autoconvencí por algún momento de que este muchacho había causado una especie de influencia en mí, con su fijación por la casa, con sus fotos, pero ¿sería tanto esto como para sugestionar mi vida a tal grado de creer que algo nos acechaba y nos aterraba por las noches?
Quería saber más de la historia de la casa, pero aún era una extraña para la comunidad. Llevaba tan poco tiempo que no me sentía en confianza suficiente para hablarle de esto a mis vecinos. Ni siquiera sabría cómo empezar ni con quién, pero lo cierto es que el miedo no me dejaba pensar con claridad y decidirme investigar sobre el muchacho. Sobre todo, investigar sobre la casa. Fue la noche venidera y los acontecimientos lo que me dio las fuerzas para esto, porque ya no aguantaba más. Fue alrededor de medianoche cuando acababa de colgar la llamada con mi esposo. Por la diferencia de horario existente en Colombia, a donde viajó por trabajo, como les comenté, no pude llamarle más temprano. Hablamos de muchas cosas por largos minutos, pero fui incapaz de decirle lo que nos estaba pasando. Y no tanto por miedo, sino porque no quería perjudicar sus negocios y trabajo y claramente quedaría muy preocupado y querría regresar de inmediato. Hoy veo que fui una tonta en no hacerlo. No sé si todo habría sido distinto de haberlo hecho. De alguna forma nos hubiera intentado proteger. Solo pude hacerle ver al despedirme que lo necesitábamos pronto en casa, que nos sentíamos solas, que no estábamos sobrellevando bien el cambio. Luego de la llamada intenté dormir. Odiaba cada noche. Comencé a odiar la casa, a los vecinos, al muchacho y a todo lo que nos rodeaba. Incluso odié al corredor de propiedades quien nos la ofreció. Mi hija estaba acostada conmigo como todas las noches, obviamente, como todas las noches desde ese episodio cuando cerré su habitación y ya me la traje a mi cama. Tumbada y en un profundo sueño, ajena a toda esta maldad que comencé a percibir de la casa, la observaba a ella para intentar conciliar el sueño. Algo dormí, pero un golpe me hizo abrir abruptamente los ojos. Quedé congelada, sin saber de qué parte de la casa había venido. Luego se escuchó un segundo golpe. Era en la habitación de mi pequeña. Fue como algo que caía al piso, un objeto pesado. Me armé de un valor que no formaba parte de mí y me levanté sin hacer ruido. Abrí la puerta de mi habitación y observé con mucho cuidado al corredor que daba justo a la habitación de mi hija. Solo una luz tenue que daba por un tragaluz ahí sobre el corredor aminoraba tanta oscuridad. Sí, ya tenía mucho miedo. El ver la puerta a medio abrir de la habitación de mi hija erizó mi piel. Yo la había cerrado con llave. Caminé a pasos muy lentos por el corredor. Con una de mis manos me afirmaba la pared como queriendo sentir algún soporte en la oscuridad. Las tablas del piso crujían con cada paso, lento, pero iba avanzando. Tuve un momento de racionalidad en el que me dije, ¿a qué le temo? No hay nadie, no puede haber nadie. Solo es sugestión. Los fantasmas no existen. Fue ahí cuando empecé a caminar con decisión y con rapidez a mirar la habitación para volver a cerrar la puerta. Era solo un trámite para cualquiera. Y no alcancé a llegar a ella cuando esa voz macabra, demoníaca, me habló. Caí de inmediato al suelo frente a la puerta, la cual se cerró violentamente. El portazo me hizo retroceder rápidamente, pero no podía pararme. El miedo era tal que mi cuerpo no tenía fuerzas. Gateando llegué a mi habitación, cerré rápidamente con llave y fue ahí cuando comenzó la manifestación más violenta de todas. Escuchaba un caos en aquella habitación. Sin ver lo que sucedía, escuchaba cómo los muebles, cómo todo volaba por todas partes. Los golpes eran incesantes y la sonajera ensordecedora. Era como si un huracán azotara aquella habitación. Mi hija se despertó y comenzó a llorar del miedo, y se angustió aún más porque yo no pude explicarle qué estaba pasando, porque vio el pánico en mi cara.
El escándalo llegó a tal que los vecinos no tardaron en asomarse y oía cómo desde sus ventanas o afuera de su casa gritaban preguntando si todo estaba bien. Tomé el teléfono y llamé a la policía. Era lo único que podía hacer en esos momentos. Llegaron en cosa de minutos. Cuando vi las luces de los carros traspasar las cortinas de la habitación, sentí que me volvía el alma al cuerpo. Tomé a mi hija en brazos y bajamos rápidamente las escaleras y corrimos hacia la reja de entrada. Desconcertada, miré a mi alrededor y todos los vecinos estaban ahí. Un policía me tomó por el brazo y me hablaba, pero yo no le entendía. No podía escucharlo realmente. No podía reaccionar. Y así pasó por algunos segundos. Solo recuerdo que yo les repetía una y otra vez que había alguien en mi casa, que me ayudaran, que había algo en mi casa. Mientras la policía revisaba, los vecinos se acercaban a mí para darnos atención y algo de apoyo. Preguntaban si estábamos bien, preguntaban qué había sucedido. Algunos murmuraban algo alejados y nos miraban extrañamente como si no les sorprendiera este espectáculo. A lo lejos, casi pasando desapercibido, estaba aquel muchacho, que ya a estas alturas se había convertido en parte de todo esto. Miraba todo tímidamente, ocultándose de la mirada de todos. Cuando lo descubrí, tomó una actitud como sintiendo vergüenza, y luego se marchó ante mi mirada. La policía, luego de revisar, dijo que no había nadie en la casa, pero sí que la habitación estaba totalmente destrozada. Me preguntaron si tenía objetos de valor o si guardaba algo de dinero, ya que esto podría haber sido un robo por la manera en que estaba desordenado, pero respondí que no. Luego me preguntaron si tenía esposo y si quería contactar a algún familiar, y respondí que mi marido estaba de viaje, que lo llamaría ahora mismo, que estaríamos bien. Luego de seguir tomando notas y realizando los trámites respectivos, la policía se marchó prometiendo algunas rondas para darme más tranquilidad. Y justo en ese momento, una vecina pasó frente a nosotras, hablando con alguien más, un murmullo que alcancé a escuchar. Esa casa está infectada. Ese engendro no se ha querido ir de ahí. No es la primera vez que pasa. Por eso nadie dura viviendo ahí. Ahí supe la verdad respecto a la casa donde habitábamos. Desperté a mi marido con una llamada esa misma noche y le conté todo. Ya no podía seguir ocultando los hechos. Preocupado, prometió tomar el primer vuelo de regreso y se quedó así, muy angustiado. Tanto que sus padres aparecieron a la mañana siguiente. Les había pedido que fueran para ver cómo estábamos. Mis suegros quedaron incrédulos cuando vieron la habitación de mi hija. Creo que yo también, pues no había entrado en ella. Los muebles estaban en el suelo, las cajoneras tiradas por todos lados, igual la ropa y cada objeto existente en la habitación. El colchón y la cama estaban volteados, y los cuadros con fotos de mi hija y de mi familia destrozados. Ella tenía varios peluches, y todos estaban hechos pedazos. Sus rellenos se esparcían por todo el piso como una especie de ensañamiento contra ellos. Si bien les conté a mis suegros detalle por detalle, no me creyeron ninguna palabra. Sus rostros y su mirada reflejaban incredulidad y claramente me responsabilizaban a mí por todo lo que estaba pasando. Mi suegra me preguntó en reiteradas ocasiones si me sentía bien, si estaba bien de salud, si estaba tomando medicamentos, haciendo clara alusión a algún trastorno que estuviese padeciendo. Y cuando lo escuché a mis espaldas, preguntándole a mi hija si yo la golpeaba o si yo estaba actuando extraño, mientras revisaba su cuerpo por si tenía golpes, ahí entendí que jamás iban a creerme, que no contaba con ellos.
A la vecina que había hablado de mi casa aquella noche, no la conocía, pero vivía tan solo a 2 casas de la mía. Por ello, sin titubear, fui al día siguiente, apenas se fueron mis suegros a visitarla. Ya no podía pasar ni una noche más en esa casa sin saber la verdad. Pensaba que saber lo que había pasado ahí me ayudaría a tomar decisiones y a entender a dónde había llegado, a entender qué era lo que nos estaba atacando. Cuando toqué a su puerta y le expliqué por qué estaba ahí, ella se mostró insegura de recibirme, pero cuando le pedí que lo hiciera por mi pequeña, se quedó mirándola, viéndola por algunos segundos, y creo que eso fue lo que la motivó para cambiar de parecer. Nos invitó a pasar y me ofreció un té. Me preguntó directamente, sin titubear, si yo creía en fantasmas. En mi vida nunca había tenido alguna experiencia paranormal hasta ese momento, y siempre fui escéptica a todos estos temas. Siempre creí que después de la muerte no hay nada, y por eso le contesté que no, o al menos hasta ese momento no. Hasta conocer la historia sobre esa casa y haber entrado a ella por última vez aquella noche, después de que la supe. La historia es esta. Los últimos dueños de esa casa fueron un matrimonio con un hijo pequeño, o eso es lo que saben quienes llegaron posteriormente a vivir a esta comunidad. Siempre fueron considerados extraños. Había hasta quienes decían que eran brujos, pues en las noches los vecinos escuchaban ruidos y percibían olores extraños que salían de este lugar. En muchas ocasiones veían salir al señor a altas horas de la madrugada, deambular sin saber los motivos, y regresaba al amanecer. Por otra parte, hay quienes dicen que la casa ya estaba maldita desde mucho antes y que ya guardaba macabros secretos desde sus cimientos. La señora era una mujer muy callada y reservada. Solo la veían salir a comprar y a pasear a su hijo. Se llamaba Magali, y el pequeño Arturo. Del padre nunca se supo mucho, tanto que ni siquiera recuerdan su nombre o a qué se dedicaba. Todo era un misterio en este hombre y en aquella familia. Arturo tampoco iba a la escuela, lo que a todos les parecía muy extraño. Su madre comentaba que era su papá quien se encargaba de su educación cada vez que alguien le preguntaba al respecto. Arturo no tenía amigos, solo uno, Miguel. Ambos tenían una muy buena relación desde que se conocieron. Pasaban horas jugando en el patio de su casa o afuera del pasaje. Y tan buena era su relación que, con el tiempo, Miguel era la única persona que había entrado en su casa. Esta amistad se fue acrecentando y pasaban todo el día jugando dentro de casa. O al menos eso parecía. Fue ahí cuando, se dice, que comenzó la tragedia que terminó en el desenlace más horrendo que se recuerda en este pueblo. Fue una tarde lluviosa cuando la familia de Miguel llegó hasta esa casa, armados con palos, enfurecidos. Acusaban al padre de Arturo de haberse aprovechado de él y de su condición. Querían justicia por su propia mano. Supuestamente, cuenta la historia, que Miguel llegó muy choqueado a su casa una tarde, con múltiples quemaduras extrañas en el cuerpo, llorando desesperado. Dicen que lo que dijo fue aún más horrendo, que este señor practicaba ritos extraños con ellos, cosas que no podía interpretar ni explicar por su edad, menos entender, pero que los amarraba y los obligaba a presenciar aberraciones. Cuentan que la situación duró todo el día y se agravó aún más cuando llegó la policía. Hay quienes relatan que este hombre salió desnudo con marcas de sangre en todo el cuerpo, vociferando en un lenguaje extraño, amenazando con que nadie lo sacaría de su casa, maldiciendo a todos alrededor. No iba a dejarse llevar por la policía ni por nadie. La verdad, no hay mayores detalles de todo lo que sucedió aquel día,
Muchas historias se tergiversan en el camino. Algunos inventan otras partes, y otros tantos que saben la verdad prefieren omitirla y callar por miedo. Pero lo único cierto es que al amanecer encontraron a este hombre colgado en la habitación, a su mujer degollada, y al niño amarrado de pies y manos en el piso, bañado en un charco de sangre, pero vivo. No hay certeza de que todo lo que se cuenta sea verdad, pero por más escalofriante e irreal que pareciera, ahí está. Ha sido motivo de que casi nadie quiera acercarse a esa casa, y mucho menos vivir en ella. Cuentan que cuando la policía revisó la casa, encontró cientos de imágenes de niños, también muchos libros de rituales, de hechicería, nigromancia y magia negra. Cuentan que junto al cuerpo que colgaba había una nota: no me sacarán de aquí. Por esto, dicen, la casa sigue maldita, y seguirá maldita por mucho tiempo. La mayoría de los vecinos ni se atreven a pasar por fuera. Juran que por las noches se ve a este hombre en la ventana, observando, esperando nuevos inquilinos. Del niño no se sabe mucho. Algunos afirman que fue llevado a un hogar de menores, otros que quedó al cuidado de familiares. Lo cierto es que nunca más supimos de él por aquí. En cuanto a Miguel creo que ya tuviste oportunidad de conocerlo.